La clase de hoy vamos a seguir con el tema del protocolo TCP. Vamos a ver en funcionamiento una ventana deslizante. Vamos a hablar del síndrome de la ventana tonta, todos los mecanismos de control de congestión que hay alrededor de TCP y vamos a comentar las nuevas opciones. Vamos a comenzar con un ejemplo que es un intercambio de segmentos entre cliente y servidor, una conexión completa, para ver cómo se acomodan las ventanas, tanto transmisoras como receptoras. Acá en este ejemplo se comienza desde el inicio, donde el cliente envía un segmento SYN al servidor con un valor de negociación de MSS, Maximum Segment Size de 1460, indicando que está en una LAN, un valor de escalamiento de ventana de 8 y con la cuestión de que tiene permitido ACK selectivo. Por su parte, también el servidor contesta que está en una LAN, su factor de escalamiento de ventana es 6 y que también puede trabajar con ACK selectivo. La única diferencia, fíjense, es que uno va a manejar un valor de escalamiento de ventana de 2 a la octava, en este caso el cliente. Las ventanas que anuncie, el servidor las va a tener que multiplicar por 2 a la octava, y en el caso del servidor, las ventanas que anuncie, el cliente lo va a tener que multiplicar por 2 a la sexta. Lo que sigue a continuación, nosotros decidimos colocar sobre los segmentos el valor de la ventana ya escalada. Si, por ejemplo, en el segmento 4, donde se empieza la transmisión de cliente a servidor, tenemos un tamaño de ventana de 65.536. Pero en realidad el campo que va escrito en Win es 256. Lo mismo pasa con el segmento 5, en realidad lo que va escrito en el campo de ventana es 108. En el segmento 4, el cliente envía al servidor 513 bytes de datos con número de secuencia 1. La transmisión de este segmento se traduce en una ventana de transmisión que se ve a la izquierda en punteado, con 513 bytes almacenados que se quedan esperando una ACK. La transmisión del segmento 5 obedece al hecho de que el servidor ha recibido estos datos correctamente, quedando la ventana de recepción del lado derecho en línea llena, con el puntero apuntando al byte 514, porque todo lo subió ya a las aplicaciones. Luego el servidor transmite el segmento 6 con 352 bytes de datos. Cuando llega del lado cliente el segmento 5, se pueden sacar todos los datos que estaban pendientes y la ventana de transmisión queda vacía con su primer byte en 514. En cambio, cuando llega el segmento 6 del lado cliente, la ventana de recepción toma los 352 bytes y los deja en el buffer porque evidentemente la aplicación estará de algún modo ocupada. Y lo mismo, fíjense, pasa cuando llega el segmento 7, que es otro segmento del lado servidor, que en este caso transporta 15 bytes. Mientras tanto, del lado servidor se van acumulando los bytes de los segmentos 6 y 7 en la ventana de transmisión, esperando a ser reconocidos. El segmento 7, dijimos, es otra transmisión de 15 bytes, que deja a las ventanas de transmisión como las de las líneas punteadas. Cuando llegan estos datos al cliente, si edita una ACK, como sucede en el caso del segmento 8, quiere decir que los puede sacar del buffer de recepción y ese buffer va a quedar apuntando al número 368. Ni bien llega el segmento 8 reconociendo los bytes enviados por el servidor, se pueden quitar los bytes del buffer de transmisión y queda disponible para nuevas transmisiones, digamos.
A partir de este segmento del 8, la situación de ambas ventanas se mantiene constante porque acá lo que viene luego es el cierre de la conexión, que se ha incluido también para ver que se utiliza un número de secuencia inicial para el SIN y también un número de secuencia para el segmento fin. Entonces, el anuncio de la ventana es lo que permite realizar el control de flujo. Cuando las aplicaciones no están ocupadas, inmediatamente van a leer los datos del buffer de recepción, manteniéndose el valor de la ventana en un valor más o menos constante. Pero cuando las aplicaciones están ocupadas, ahí va a haber variaciones en el anuncio de la ventana que se va a hacer al otro lado y podría suceder que se observaran anuncios cada vez más pequeños, inclusive pudiéndose llegar a la situación de un aviso de ventana nulo. Este aviso lo que va a hacer es detener el flujo de datos que puede transmitir el otro extremo. Y la única forma de reanudar la comunicación es que de algún modo se actualice el estado de la ventana una vez que deja de estar sin lugar para recibir datos. En esta cuestión vamos a llamar receptor al que transmitió el aviso de ventana nulo y transmisor al que espera que se abra la ventana. Entonces, una vez que se anuncia la ventana nula, la única forma que tiene el receptor, o sea, el que anunció la ventana nula, de salir de la situación es, si se vacía el buffer, entonces anunciar un valor de ventana distinto de 0. Y esto se hace a través de un segmento ACK. Pero como los segmentos ACK no están asociados a una transmisión confiable, podría suceder que el segmento se pierda y entonces la comunicación va a estar en un estado como de bloqueado. ¿Por qué? Porque el transmisor, que es el que está esperando la actualización, no la recibe y el receptor, que ya envió la actualización, aunque ésta se perdió, lo que se va a quedar es esperando recibir datos del otro lado. Entonces, para evitar esta situación, TCP incluye un reloj que se llama timer persist o reloj persistente, que lo que hace es disparar la transmisión de lo que se llaman Windows Probe o segmentos de prueba para la ventana, y este timer se aconseja en la RFC 1122 que se dispare luego de un RTO, o sea, de un tiempo ida y vuelta o del timeout de retransmisión, luego de un RTO de que ha llegado el anuncio de ventana nula. Y después que empiece a transmitir las Windows Pro, esto lo va a hacer bajo un mecanismo de backoff exponencial y esto no va a parar hasta que no reciba un aviso de ventana distinto de 0. Este segmento de sondeo Windows Pro va a llevar un número de secuencia que va a ser el que está esperando el que anunció la ventana nula. Esto quiero decir, por ejemplo, si el último ACK que llegó con el aviso de ventana nula es ACK 9034, entonces el segmento de prueba va a llevar el número de secuencia 9034 y puede llevar un byte de datos porque se permite que la numeración sobrepase el borde de la ventana cuando ésta se ha anunciado como valor nulo. ¿Qué se logra con este segmento de prueba? Bueno, que de algún modo el que anunció la ventana nula conteste. Si este contesta con un aviso de ACK 9034 igual al que había anunciado la ventana nula, esto quiere decir que no puede recibir. Y así entonces continuará el proceso hasta que el aviso de ventana deje de ser nulo. Y si no se imponen algunas condiciones, este aviso de ventana nula puede llevar a algunos problemas. ¿Qué sucede? Si el receptor ni bien sale de la condición de ventana nula, empieza a anunciar tamaños de ventana pequeños y el transmisor aprovecha esos anuncios para transmitir datos inmediatamente, se vuelve a llenar la ventana, provocando nuevos avisos de ventana nula.
Esta situación se conoce como el síndrome de la ventana tonta, SWS, y para evitarlo lo que se hace es presentar una serie de reglas justamente en la RFC 1122. Entonces la regla 1 se refiere a los receptores. A los receptores son los que, acuérdense, anunciaron el tamaño de ventana nula. Entonces la regla 1 les exige que no anuncien ningún tamaño de ventana distinto de 0 hasta que la ventana no pueda alcanzar un valor que se fija en el mínimo entre el tamaño máximo del segmento, MSS, o la mitad del espacio de buffer de recepción. Y esta regla se aplica ya sea cuando se tenga que actualizar la ventana, que el receptor lo haga por motus propio, digamos, luego de un aviso de ventana nula, o cuando reciba y deba contestar los Windows Pro. Por su parte, para el transmisor también hay una regla: los transmisores no deben enviar segmentos al menos que se cumplan alguna de las siguientes condiciones. La primera es que se pueda enviar un segmento por lo menos del tamaño del máximo de segmento, esto para evitar el overhead que genera enviar o transmitir segmentos pequeños. La segunda, digamos, condición es que se pueda transmitir al menos lo que se anunció en el tamaño de ventana máximo, digamos, dividido 2, o sea, la mitad del tamaño de ventana máximo anunciado. Esto es para cubrirse en caso de que el tamaño anunciado de ventana sea de pocos bytes o menor que el tamaño máximo de segmento. Y también se va a poder transmitir siempre que no haya ACKs pendientes, digamos, el contenido de lo que haya en el buffer, esto cuando el algoritmo de Nagle está deshabilitado. Y después, si hay datos pendientes, lo que tiene que hacer es acumular hasta que llegue el ACK o se alcance el tamaño máximo de segmento. El otro problema que maneja TCP sobre una conexión es la existencia de conexiones ociosas. Es decir, hay una conexión establecida, pero no hay datos que se estén intercambiando, y si no se realiza algún tipo de control, esto podría permanecer indefinidamente, aunque cayeran routers o enlaces en el medio, al menos que alguno de los extremos, digamos, haga algún tipo de rearranque. Las aplicaciones generalmente carecen de timers asociados para detectar esta inactividad, y en este sentido existe una discusión, pero la verdad es que se impuso un mecanismo para ver si la conexión realmente está ociosa, es decir, esto quiere decir que, por ejemplo, en una conexión entre cliente y servidor, saber si el cliente realmente está inactivo porque ha caído, si es que ha caído y ha reboteado, si es que está inactivo porque el usuario, no sé, se ha retirado de la conexión. Esto es para que el servidor no distraiga recursos en un cliente que, por ejemplo, está caído. Lo que pasa es que la detección es engañosa, la detección de esta situación es engañosa, van a ver ustedes, pero se pueden presentar 4 casos y no se puede distinguir el caso de un cliente que ha caído y está reboteando, por ejemplo, del caso de que haya habido una falla en la red que podría ser una falla transitoria. Para manejar estas conexiones ociosas, TCP usa un timer que se llama el timer de Keep Alive. Y si en una conexión no hay actividad durante 2 horas, el extremo servidor transmite un segmento de prueba o de sondeo al cliente. Pero ¿qué pasa? El cliente podría estar en uno de 4 posibles estados. Todavía, por ejemplo, activo y alcanzable, y entonces el cliente responde este segmento de sondeo TCP, y el servidor lo que hace es resetear el timer de Keep Alive a otras 2 horas. Y cada vez que haya tráfico en la conexión, el timer se resetea a 2 horas. Todo esto se hace a nivel TCP. Otra posibilidad es que el cliente haya caído y esté en proceso de reboteo. Entonces no va a responder, y lo que hace el servidor
es digamos, manejar los segmentos de prueba con timeouts de 75 segundos durante como máximo 10 veces. Y si no recibe respuesta, lo que hace es considerar que la conexión ha caído, digamos, y la termina y avisa con alguna forma de error a la aplicación. Si el cliente está caído y ya rebooteado, lo que va a pasar es que responde, pero va a responder con un reset porque no va a reconocer la conexión. Así que la conexión se termina allí. Y TCP lo que hace es generar un error a la aplicación. En el caso de que el cliente esté activo pero no alcanzable, esto no se puede distinguir de la situación 2 porque no va a haber respuesta del cliente. Y en realidad lo que puede haber sucedido es que haya algún router caído en el medio. En este caso también se termina la conexión y se genera un error a la aplicación. Los segmentos de prueba son segmentos donde el número de secuencia que llevan es menor al número de ACK último recibido. Por ejemplo, si el número de ACK fuera 18, el número de secuencia de segmento de prueba será 17, es decir, que no es válido, no lleva datos, y de esta forma lo que se logra es disparar del otro lado del cliente, si estuviera presente, un ACK 18 o ACK duplicado. Hemos comentado que TCP también tiene algoritmos relacionados con el control de congestión. También hemos visto lo que era la congestión y que se daba en la red por pérdida o retraso de paquetes en las colas de procesamiento de los routers. A nivel TCP, esto se percibe por vencimientos de los timeouts de retransmisión y entonces se generan retransmisiones que a su vez inyectan segmentos sobre una red que ya está congestionada. Esta situación además podría darse entre miles de conexiones TCP que estén pasando por esos routers que están desbordados y se empeora aún más entonces la situación existente. Lo que pasa es que la propia estrategia de timeout y retransmisión ofrece un mecanismo implícito para poder percibir la situación de congestión. No nos olvidemos que hay otra situación de congestión que hemos comentado, que es menos grave que el vencimiento de timeouts y que se asocia a la recepción de segmentos ACK duplicados. ¿Por qué? Porque el protocolo interpreta que si empieza a recibir ACK duplicados es porque están llegando al otro extremo segmentos, pero que están fuera de orden. Esto lo que puede indicar es el retraso o tal vez la pérdida de segmentos. Y esto va a tener que ver con la cantidad de ACK duplicados que se reciban del otro extremo. El mecanismo para controlar esta situación también es implícito porque no hay segmentos especiales para detectar la situación. Van Jacobson propuso 4 algoritmos para el control de congestión. Slow Start o arranque lento, Congestion Avoidance, que sería evitar la congestión, Fast Retransmit o retransmisión rápida y Fast Recovery o recuperación rápida. Y fue Stevens quien dio las definiciones claras sobre estos algoritmos en la RFC 2001. La propuesta fue, ante la pérdida de paquetes, intentar bajar a la velocidad. Por eso, TCP incorpora una variable extra para controlar lo que se llama la ventana de transmisión. Nosotros la designamos con la letra W mayúscula. ¿Sí? Y entonces esa variable es la ventana de congestión, CWND, que es un parámetro que está asociado a una conexión y va variando con el tiempo durante esa transmisión. Y con ese parámetro lo que se trata es de estimar la situación en que se encuentra la red en un momento determinado. Entonces se impone una nueva regla sobre el transmisor y es que la ventana de transmisión va a tener que ser el mínimo entre esta nueva variable, la ventana de congestión, y el tamaño win que anuncia el otro extremo. También tenemos que recordar que el valor óptimo está totalmente relacionado con el tiempo de ida y vuelta de la conexión y con la velocidad de transferencia de datos mínima en el camino entre transmisor y receptor. Y la idea entonces es lograr que el algoritmo haga tender el valor de la ventana de transmisión a un valor óptimo.
Entonces la pregunta es cómo debería iniciarse una conexión TCP. Es lo mismo que si la transmisión se hiciera sobre una LAN o sobre una WAN. También, ¿por qué no aprovechar las características de autosincronismo del protocolo? Al comienzo, al empezar a transferir datos, el transmisor solo conoce el anuncio de ventana del receptor, que llamamos WIN. Entonces, arrancar una conexión inyectando segmentos TCP a la red, de acuerdo con el límite que impone el tamaño de la ventana informado por el receptor, podría ser algo que funcionara bien si los extremos se encontraran en la misma, por ejemplo, red LAN. Pero esta forma de hacerlo tal vez fuese problemática para dispositivos que están ubicados en distintas redes, atravesando una red WAN, por ejemplo, porque en el medio podría haber routers sobrecargados. Entonces se requiere que se incluya un algoritmo de inicio que se denomina de arranque lento o slow start y que trabaja de manera moderada, inyectando paquetes a la red y teniendo en cuenta esta cuestión de autosincronismo, es decir, la velocidad con que regresan los segmentos de ACK, que en definitiva es un indicador del estado de la red. Entonces, este algoritmo interpreta que la cantidad de segmentos enviados tiene directa relación con los segmentos ACK que se devuelven del lado receptor. Por eso, lo que hace TCP es iniciar la conexión de una manera conservadora, se podría decir, lenta, tratando de probar la capacidad de la red disponible, evitando generar demasiada carga. ¿Para qué? Para poder alcanzar una situación estable de autosincronismo con respecto al arribo de los segmentos de ACK. También este algoritmo de Slow Start se usa en conjunto con otro, que es el de evitar la congestión en las situaciones de timeout. Y se usa como una forma de resincronizar la propia congestión. Entonces se agrega, como dijimos, la variable congestion window, CWND, que en el inicio de la conexión se inicializa en el valor de un segmento. Y cada vez que se recibe una CK, este valor CWND se incrementa en el tamaño de un segmento en bytes. Siempre recordemos que no se puede transmitir más que el mínimo entre CWND y el valor de la ventana anunciado por el receptor. De esta manera, CWND se convierte en una suerte de control de flujo que impone el transmisor, mientras que WIN es un control de flujo impuesto del lado receptor. Van a ver ustedes que en el comienzo de la conexión, si todo funciona bien, en realidad el crecimiento de CWND no es tan lento, sino que se transforma en un crecimiento exponencial. Pero ¿hasta cuándo va a suceder esto? Bueno, si en algún punto del camino entre transmisor y receptor algún router empieza a descartar paquetes, TCP lo va a percibir mediante situaciones de timeout y retransmisión. Esto quiere decir que se ha sobrepasado la capacidad de la red y se ha avanzado a un valor mayor que el posible para esta variable CWND. Acá vemos el inicio de una conexión. En este ejemplo suponemos que el valor de la ventana de recepción WIN no es limitante, o sea, no va a poner un límite, sino es para ver la evolución de la ventana de congestión. Entonces, en un principio, esta ventana se setea en un segmento, se ajusta en un segmento, y si viene el primer ACK, se pueden transmitir dos segmentos. Cuando lleguen los ACK para estos dos segmentos, se pueden transmitir 4. Cuando llegue el ACK para los 4, 8. Y entonces vemos que el crecimiento, si la red no reacciona de alguna manera, es exponencial. En definitiva, el límite del crecimiento de CWND lo va a imponer la red cuando empiece a haber timeouts y ACKs duplicados. Y entonces esta variable CWND va a tener que bajar siguiendo un algoritmo para evitar la situación de congestión. Si observáramos una transmisión TCP y graficáramos los números de secuencia en función del tiempo,
obtendríamos una gráfica como la que figura acá. Y la pendiente nos va a indicar la velocidad de transferencia, pero los picos hacia abajo en el número de secuencia nos indican que ha habido retransmisiones. Las retransmisiones se pueden disparar, ya dijimos, por ausencias de ACK o por recibir ACK duplicados. En el caso de pérdida de un único segmento, el receptor lo que hace es dictar el duplicado de ACK por cada segmento que llegue bien pero desordenado. Y los duplicados entonces, como habíamos dicho, son indicadores de pérdida, pero de que la conexión todavía continúa. Por eso TCP, en el caso de ACK duplicado, actúa de un modo especial. Entonces, Slow Start es la forma que tiene TCP de iniciar la conexión. Pero también TCP se debe enfrentar a lo que es la pérdida de paquetes, interpretándola como una situación de congestión en algún punto de la red. Los indicadores son timeout y recepción de ACKs duplicados. Y el propósito es disminuir la velocidad en caso de que haya congestión. Para eso se puede combinar el algoritmo de Slow Start con otro que se denomina evitar la congestión. Y en realidad lo que se hace es implementarlos de manera conjunta. Por eso aparece un nuevo parámetro que se denomina umbral de Slow Start, la variable ss_thresh, y que trabaja en conjunto con CWND. Cada una de estas variables se mantienen sobre una misma conexión y al iniciarse la conexión se configuran CWND en un segmento y ss_thresh en 65.535 bytes. Su valor, este valor es alto para que en el inicio sea la red la que imponga las condiciones. ¿Por qué? Porque esta variable determina de alguna manera fija un umbral para que el control de la conexión en situación de congestión se haga de una manera o de otra. Y ahí aparecen los algoritmos de Slow Start y el algoritmo para evitar la congestión. Porque esta variable va a disminuir su valor ante una situación de congestión. Entonces, en un inicio, como dijimos, la conexión va a ajustar CWND en un segmento y el umbral de Slow Start en 65.535 bytes. Siempre durante la conexión no se va a poder transmitir más que el mínimo entre CWND y el tamaño de la ventana anunciada por el receptor. Recordemos que el algoritmo de evitar la congestión es control de flujo impuesto por el transmisor y el aviso de ventana es control de flujo impuesto por el receptor. El primero se basa en la estimación de congestión, que es el transmisor el que puede percibir, y el segundo se relaciona con el espacio en buffer disponible del lado receptor. Entonces, cuando hay congestión, y esto puede suceder, como dijimos, porque se vencen los timeouts o porque llegan a ACKs duplicados, lo primero que se hace es bajar el valor de umbral a la mitad del valor de la ventana en la que se generó la situación de congestión, o sea, a W/2. Y si la congestión es por timeout, la ventana de congestión CWND baja a 1. Y entonces comienza la situación de Slow Start. Cada vez que se reconocen datos nuevos, se va a aumentar CWND, pero depende, el aumento, la forma de aumento va a depender si se maneja esta situación de congestión con Slow Start o con evitar la congestión. ¿Por qué? Porque si la ventana de congestión quedó en un valor menor al del umbral, la situación se maneja con Slow Start, es como rearrancar. Y sin embargo, si esa ventana de congestión queda con un valor por encima del umbral, se habla de aplicar el algoritmo de evitar la congestión. Slow Start es un algoritmo que en el inicio va a ir aumentando exponencialmente el valor de CWND, entonces hasta la mitad del camino donde se produce la congestión, que es el valor W/2 que almacena el umbral. Y luego va a empezar el algoritmo de evitar la congestión, donde
en ese algoritmo el crecimiento de CWND no va a ser exponencial, sino va a ser lineal. Y va a aumentar en 1 la ventana por cada tiempo de ida y vuelta, no importa cuántos ACK se reciban. Y esto es apropiado porque estamos cerca de la zona donde se generó la congestión. Este umbral nos da una medida de cuándo el protocolo se va aproximando a la cantidad de segmentos en los que la red reaccionó con una situación de congestión. Entonces, la evolución, por ejemplo, podría ser como la que aparece en este gráfico. En este gráfico vemos la evolución de la ventana de congestión, CWND, normalizada a un tamaño de segmento máximo. Entonces la conexión arranca con slow start. Cada vez que viene una CK se va abriendo de manera exponencial, 1, 2, 4, 16, y en este caso continúa hasta el tiempo de ida y vuelta. Estamos graficando en función del tiempo de ida y vuelta. Por ejemplo, en este caso, en el tiempo de ida y vuelta 5, tenemos una ventana de congestión de valor 32. Entonces se produce, por ejemplo, un timeout. Y entonces el protocolo reacciona en RTT6, bajando el valor de la ventana de congestión a 1 y ubicando el valor de umbral en la mitad del valor de la ventana al momento de la congestión, que era 32 y pasa a ser 16. Vuelve entonces a arrancar, vuelve a hacer slow start, porque la situación de timeout es una situación grave. Y entonces se empieza a abrir de vuelta exponencialmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega al valor umbral, que es lo que sucede cuando llega a 16. Y a partir de ahí solo se puede abrir en 1 por cada RTT. Y fíjense ustedes después, en el RTT 14, se produce una situación, acá ya aclaramos que es la recepción de 3 ACK duplicados, pero entonces fíjense la forma diferente con que reacciona el protocolo, porque no vuelve CWND a 1. O sea, acá en este gráfico nos damos cuenta que una situación de timeout hace que vuelva a 0 la conexión, pero una situación de ACK duplicados no, porque no es tan grave. Entonces, fue Jacobson el que propuso que se manejaran las cosas con esa diferencia. Entonces propuso una modificación al algoritmo para evitar la congestión, que se relaciona con la recepción de ACK duplicados. ¿Por qué? Porque conceptualmente uno no puede saber si se perdieron los segmentos o simplemente se retrasaron hasta no recibir cierta cantidad de duplicados. Si se reciben 3 o más, bueno, ahí entonces se podría inferir que el segmento se ha perdido. Y entonces Jacobson propuso que ni bien sucediera esa situación, se produjera una retransmisión. Esto es lo que se llama fast retransmit. ¿Por qué se dice fast retransmit o retransmisión rápida? Porque no se espera el vencimiento del timeout, sino que se procede a la retransmisión del segmento que supuestamente se ha perdido. Y luego sí se aplica lo que se llama fast recovery, que es simplemente aplicar el algoritmo de evitar la congestión. Es decir, no es necesario empezar de nuevo. No se realiza slow start por lo que decíamos, porque la recepción de ACK duplicados implica que siguen llegando segmentos al otro lado, o sea que los datos están fluyendo en la red y no habría entonces por qué comenzar de nuevo. Entonces el algoritmo dice que cuando llega el tercer ACK duplicado, ahora el umbral baja a W sobre 2, igual que antes, pero la ventana de congestión, en vez de bajar a 1, como en el caso de timeout, se fija en W sobre 2 más 3. Fíjense que está aumentando en la misma proporción que el número de segmentos que han llegado al otro extremo, porque este es el tercer ACK duplicado y esto es lo que dispara este algoritmo. Al ubicarlo en ese valor, el valor de CWND va a quedar por encima del umbral. Ahí se procede a retransmitir el segmento perdido. Y como el valor queda por encima del umbral,
entonces el algoritmo reacciona de otra manera. Entonces cada vez que llegue un ACK duplicado, CWND se va a poder incrementar en 1, o sea, en un segmento. O sea que esto significa que va a ir aumentando de manera proporcional a los segmentos que están saliendo de la red, que son los que generan un ACK duplicado. Y cuando llegue un ACK nuevo, el valor de CWND se vuelve al valor umbral del paso 1. Este ACK nuevo debería ser el ACK de la retransmisión del paso 1 y debería llegar un RTT posterior a la retransmisión. Además, ese ACK nuevo debería reconocer todos los segmentos intermedios que se han enviado entre el paquete perdido y la recepción del primer ACK duplicado. Esto es lo que se llama también evitar la congestión, dado que se baja la mitad de donde estaba la conexión cuando se perdió ese segmento. Entonces, el algoritmo de evitar la congestión cae en este algoritmo de Fast Retransmit y Fast Recovery cuando se produce 3 ACKs duplicados. Pero si la congestión es por timeout, se arranca de nuevo con Slow Start. En este ejemplo vamos a tratar de ver el algoritmo de Jacobson en acción. Hemos supuesto una conexión que se inicia normalmente con Slow Start, con el valor de CWND en un segmento y el valor del umbral en el máximo posible. 64K hemos puesto acá por una cuestión de simplicidad. Entonces, se envía el primer segmento, se recibe el ACK, la ventana de congestión sube a 2. Si no hay límite por parte del receptor, que es lo que suponemos acá, se envían 2 segmentos. Cuando se recibe el ACK, se puede aumentar el valor de la ventana de congestión a 4 y la situación evoluciona, va siguiendo los lineamientos del algoritmo de Slow Start hasta que la ventana alcance el valor CWND igual a 8 segmentos. Entonces es posible transmitir los segmentos que van del número de secuencia 7 al 14. Cada uno de ellos, a excepción del último, va a disparar un nuevo ACK, permitiendo entonces que la ventana de congestión siga aumentando hasta CWND igual a 15. ¿Qué pasa? El segmento con número de secuencia 14 se pierde, por lo que el arribo del segmento 15 dispara el segundo ACK duplicado. A partir de allí, cada segmento que llegue fuera de orden al receptor disparará un ACK duplicado. La llegada del tercer ACK duplicado lo que genera es una reacción rápida, que es la de Fast Retransmit. Se modifica el valor del umbral a la mitad de valor de la ventana, parte entera, que generó la situación de congestión. En este caso sería la parte entera de 15 sobre 2, que es 7. Y el valor de CWND es ese valor más 3, o sea que se fija en 10. Se retransmite el segmento perdido, en este caso el número 14, y se ajusta, como dijimos, los valores de la ventana. Esto es lo que se llama Fast Recovery. A partir de allí, la llegada de cada ACK duplicado va a permitir abrir en un segmento el valor de la ventana de congestión. Por ejemplo, el cuarto ACK duplicado va a fijar la ventana de congestión en 11, pero como existen más segmentos pendientes, no se va a poder transmitir nada nuevo. Recién cuando llega el noveno segmento ACK duplicado, la ventana de congestión alcanza el valor de 16 segmentos, pero como todavía hay 15 pendientes, solo se puede transmitir un segmento. Y la situación persiste hasta el 14º ACK duplicado, lográndose transmitir de esta manera 6 segmentos más. Cuando llega el ACK nuevo, estamos en situación de evitar la congestión, CWND y el umbral, SSFresh, se asignan con el valor 7 y quedan todavía pendientes de recibir ACK 6 segmentos, así que bueno, solo se puede transmitir el segmento con número de secuencia 35 en este caso. Es lo que vemos acá, se transmite el 35 y cuando se recibe el ACK, CWND sube a 8,
todavía tiene un segmento pendiente, así que se pueden transmitir del 36 al 41. Así que cada vez que se reciba un ACK nuevo, se entra en la situación de congestion avoidance, pero por cada RTT, CWND solo puede aumentarse en 1. Y acá vemos la evolución de la ventana de congestión para el caso presentado. Fíjense que es ACK duplicado porque cuando se produce la cuestión del ACK duplicado, la ventana de congestión baja el valor a la mitad del valor de la ventana más 3, después a partir de ahí es un crecimiento lineal, y cuando llega el ACK nuevo, baja hasta el valor del umbral, y de vuelta puede, digamos, ir subiendo de manera lineal. Entonces, hasta ahora hemos visto varios algoritmos, el de Nagle, por ejemplo, cuya funcionalidad es que no se puedan transmitir segmentos pequeños hasta que en los datos en el buffer del transmisor no hayan recibido ACK. Esto se hace para evitar la congestión por tinigramas, pero presenta una percepción molesta en los casos de juegos interactivos. El control de flujo por ventana deslizante se realiza porque el receptor envía un número de ACK con el tamaño de la ventana advertida, WIN, indicando su capacidad de recepción. Esto es para evitar la saturación de los buffers y acomodar capacidades diferentes entre los extremos finales. Y recordar que los transmisores rápidos, por ejemplo, pueden ser detenidos con avisos de ventana nula y eso lleva al problema del síndrome de la ventana tonta. El algoritmo de slow start o arranque lento se define una ventana CWND que se va abriendo exponencialmente a medida que se reciben los segmentos de ACK, primero un segmento, luego 2, 4 y así sucesivamente, pero si un router intermedio comienza a descartar paquetes, este valor CWND debe decrementarse. Es una forma de arrancar la conexión TCP y evitar la congestión en la red. Y siempre recuerden que el transmisor puede enviar el mínimo entre CWND y el aviso de ventana de recepción. También vimos el algoritmo para evitar la conexión. En aumento exponencial de la ventana de inicio con slow start, crea la variable CWND y si hay una indicación de pérdida de paquetes, esta puede ser por timeout o recepción de ACKs duplicados. El propósito de evitar la congestión es justamente evitar la pérdida de paquetes. Es independiente del arranque lento, pero trabajan juntos. Entonces, cuando hay congestión, la idea es que la velocidad de transmisión de segmentos debería desacelerarse. En la retransmisión rápida se reciben 3 o más ACKs duplicados y esto se considera una fuerte indicación de que un segmento se ha perdido. Entonces se procede a retransmitir el segmento, aunque no se haya vencido el RTO, y si solo se reciben 1 o 2 duplicados, esto es indicación de llegada de segmento fuera de orden al otro extremo. Y después la recuperación rápida viene luego de la retransmisión rápida, donde se aplica el algoritmo para evitar la congestión. Entonces no se reduce el flujo drásticamente como si aplicáramos slow start. Y si se recibe un tercer duplicado, siempre acuérdense, es una indicación de pérdida. TCP además maneja 4 timers por conexión. Ya hemos hablado de estos. El timer de RTO, o sea, el timeout de retransmisión. Cuando se transmite un segmento, se le asocia el timeout de retransmisión y este a su vez va asociado a una medición del tiempo de ida y vuelta para esa conexión. El timer persist para continuar recibiendo avisos de ventana cuando se ha recibido un aviso de ventana nula. Esto lo que hace es evitar bloqueos porque la transmisión de ACK no es confiable y así es como debería el receptor avisar al otro lado que ha salido de la situación de ventana nula. Y si se pierde este anuncio, por eso funciona el timer persist. El timer de Keep Alive es para evitar conexiones mitad abiertas, pero el problema que vimos es que confunde entre dos situaciones que no tienen nada que ver entre sí. Y el timer 2MSL está asociado al estado time wait, cuando se ha transmitido un fin y a su vez se ha recibido un fin, y se transmite el ACK y se ajusta este timer para asegurarse la llegada de ese ACK
al otro extremo. Y de esta manera lo que se asegura es que ambos extremos cierren bien y evitar las reencarnaciones. Ahora nos vamos a ocupar de las nuevas opciones TCP. Recuerden que TCP funcionaba con un reconocimiento que podía ser acumulativo de los paquetes y a veces esto conduce a una performance pobre, sobre todo cuando TCP sufre la pérdida de varios paquetes por cada ventana de transmisión. Entonces el transmisor lo que se ve forzado a esperar un tiempo de ida y vuelta para acertar cuáles segmentos se han perdido y puede llegar inclusive a retransmitir segmentos que se han recibido correctamente, porque es como que está adivinando. Entonces, cuando se pierden varios segmentos, la situación es posible que se complique. Entonces, hasta es posible que se pierda el sincronismo que ofrece la propia llegada de los segmentos ACK. Por eso, en la RFC 2018 se propuso un mecanismo de ACK selectivo que se va a integrar al protocolo original a través de nuevas opciones. Siempre la idea es generar nuevas opciones para ser compatible con el protocolo hacia atrás, porque el encabezado no se modifica. Entonces, de esta manera, con este ACK selectivo, el receptor va a poder especificarle al transmisor los segmentos que se han recibido fuera de orden, para que el transmisor solamente proceda a reenviar aquellos segmentos que se han perdido. Entonces, esta opción se anuncia, digamos, en el primer segmento SYN que cada una de las partes emite, y si ambos presentan la posibilidad de hacer ACK selectivo, bueno, entonces se procede a trabajar de esta manera. Y a su vez, durante la transmisión, en el campo de opciones, cada bloque se va a anunciar por medio de dos números de 32 bits, números de secuencia, donde ahí se representa el bloque de datos que se ha recibido correctamente, aunque fuera de orden. El primer número de secuencia se refiere a lo que se llama el left edge o borde izquierdo, que es el primer byte recibido correctamente. Y el segundo número es el borde derecho, que se refiere al siguiente número de bytes que se espera recibir. Entonces, cada bloque va a ocupar un espacio de 8 bytes. Y esto si se suma, acá vemos el aviso de SAC permitido en el segmento SYN y abajo vemos cómo se genera el bloque SAC en cualquier segmento. Entonces, como ese bloque, cada número de secuencia va a tener 32 bits y aparte hay un campo tipo y un campo de longitud que cada uno es de un byte, y como las opciones de TCP no pueden ser más que 40 bytes, entonces no se van a poder cargar más de 4 de estos bloques. Y a su vez, si esta opción se utilizara en conjunto con otra, por ejemplo con el sello de tiempo, solo van a poder cargarse 3 bloques. Es decir, que hay una limitación en este sentido. El receptor entonces va a usar la opción SAC toda vez que almacene segmentos correctos fuera de orden en el buffer de recepción. Va a colocar como primer bloque los bordes izquierdo y el derecho del segmento que más recientemente haya recibido y que no pueda generar un nuevo número de ACK porque llegó fuera de orden. O sea que esto sigue trabajando también con ACKs duplicados. Es mejor ver ejemplos. Por ejemplo, acá supusimos la transmisión de 8 segmentos. Allí vemos los números de secuencia, cada uno cargados con 500 bytes. Por ejemplo, en este caso, los que están punteados quiere decir que no llegan. Es decir, que acá llegaron hasta el cuarto bien, es decir que hasta el cuarto bien, es decir que se genera una ACK 7000 como en cualquier situación que hemos visto antes. En este caso, por ejemplo, se envían los mismos 8 segmentos, pero el primero se pierde. Y ahí vamos a ver cómo funciona ACK selectivo por bloque, cómo es en acción. Entonces, por ejemplo, cuando llega el segundo segmento, numerado 5500, el ACK apunta al 5000, porque ese segmento no lo recibió, pero agrega en el campo de opciones como borde izquierdo el 5500 y como borde derecho el 6000.
Y fíjense cómo a medida que van llegando los segmentos se generan ACKs duplicados y se va modificando el borde izquierdo y el borde derecho, actualizándose la información. En este ejemplo tenemos que el primer segmento llega ocupando, acá estamos suponiendo el buffer de recepción y esto es la ocupación de un segmento en dicho buffer. Entonces, por ejemplo, el primer segmento llega bien, se coloca en el buffer y se transmite una ACK 5500. Pero, intercaladamente, hay segmentos que no llegan, los que están marcados de rojo. Por ejemplo, el segundo segmento no llega, pero llega el tercer segmento que se coloca acá en el buffer y eso genera una ACK 5500 con un borde izquierdo 6000 y un borde derecho 6500. A continuación, llega otro segmento y en este caso entonces el ACK sigue siendo 5500 y se actualiza la información del bloque. Ahora se pone que hay un bloque 7000, 7500 que es el último que llegó y el otro que había llegado que era del 6000 a 6500. Primero se pone el que llegó último. Y por último, al llegar a este otro segmento se genera otro ACK duplicado 5500 y se actualizan, acá se pudo cargar hasta 3 bloques. Cuando llega, por ejemplo, un segmento intermedio, en este caso supusimos que llega el de número de secuencia 6500, es decir, que está llenando este hueco de acá, no se puede más que repetir el ACK duplicado, pero la información se actualiza, porque el bloque que se actualizó es este, así que primero se pone de 6000 a 7500 y luego de 7000 a 8500. Y en el caso que llegue el número de secuencia 5500, ahí sí se puede adelantar el valor de ACK 7500 porque se llenó este hueco, pero además hay que anunciar el bloque que todavía queda allí desordenado, que va de 8000 a 8500. La opción de escalamiento de ventana, ya hemos visto que la ventana era un campo de 16 bits que queda insuficiente para los sistemas actuales. Entonces se hace un anuncio de escalamiento de ventana en el segmento SYN y esta forma de escalar la ventana permite escalar el valor que se anuncia a un número de 32 bits. Así se fija en el inicio el valor del factor en cada dirección de la conexión y va a permanecer fijo, constante, durante toda la duración de la conexión. Y por supuesto el valor máximo sigue limitado por el tamaño máximo del buffer de recepción. En el segmento SYN la opción ocupa 3 bytes, tiene un campo tipo, un campo longitud y lo que llama shift count del protocolo es este número que están pasándose entre los dos extremos para escalar la ventana. Así, por ejemplo, acá vemos un ejemplo de un cliente y un servidor, donde en el segmento SYN el cliente le anuncia al servidor un valor de shift count igual a R, y el servidor le anuncia al cliente otro valor igual a S. Cuando termina el three-way handshake, entonces pueden empezar a escribir los valores de campo de ventana escalados. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, el valor del campo de ventana que escribe el servidor es el valor real del buffer de recepción dividido por el factor que él le había anunciado al cliente. Entonces, cuando el cliente recibe el header TCP, busca en el header el valor de WIN y lo multiplica por el valor de S anunciado por el servidor. Y a su vez, el servidor realiza la operación contraria. Lo que llega en el campo WIN del cliente lo debe multiplicar por el valor de R que el cliente le había anunciado. También tenemos una nueva opción de sello de tiempo que en realidad tiene dos utilizaciones. La primera para medir mejor el tiempo de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque acuérdense que el tiempo de ida y vuelta se mide sobre algún segmento en la ventana de transmisión. Resulta entonces adecuado si las ventanas estas son de tamaños pequeños, de pocos segmentos. Por ejemplo, si una ventana de 8 segmentos, fuera una ventana de 8 segmentos, la frecuencia de muestreo que se impone por esta cuestión de medir de un segmento por ventana
generaría una estimación que sería tolerable en términos de la conexión. Pero cuando el tamaño de la ventana aumenta, qué sé yo, por ejemplo, conteniendo decenas o centenas de segmentos, ya la estimación no es precisa. Entonces se propone usar el campo de opciones del propio header cargándolo con un sello de tiempo. Entonces, lo que hace el transmisor de un segmento, carga su propio sello de tiempo en el campo de opciones y el receptor lo copia como si fuera un eco en el segmento de ACK que va a cubrir ese número de secuencia. Entonces, cuando se recibe el ACK, se puede obtener la medición de RTT. Acá vemos cómo sería la opción. Ven que ocupa 32 bits el valor del sello de tiempo y la respuesta de eco. El valor de sello de tiempo en términos de protocolo se llama tsval, que contiene el valor del reloj del protocolo que transmite la opción. Y el que se deja para la copia de la respuesta de eco se llama tsecoReply. Y es válido solo si la bandera de ACK está levantada. Entonces lo que se hace en el ecoReply es cargar el valor de tsval transmitido por el otro extremo. Acá vemos un ejemplo donde, por ejemplo, un cliente envía un segmento A con valor 1 en tsval y bueno, un valor ecoReply, estamos en el medio de una conexión que sería un valor copiado del servidor 120, por ejemplo, en este caso. El servidor contesta con su propio valor de tiempo, fíjense que ha aumentado respecto del ecoReply, 127 en este caso, y copia el valor tsval del segmento que está reconociendo. Acá ven, por ejemplo, el segmento B aumentó el valor del lado del cliente y se copió el ecoReply del lado del servidor. Cuando el servidor contesta a este segmento B, el valor de él sigue aumentando, el propio, y se copia tsval en el ecoReply. Entonces, entre acá y acá se puede medir el RTT para un segmento, lo mismo se puede hacer para el B, y en este ejemplo lo mismo se podría hacer para el C. Pero en este caso, y esa es una primera regla para la medición de RTT con sellos de tiempo, en el caso, se mide, se toma en cuenta lo que está escrito en estos campos si se están transmitiendo segmentos nuevos. No podría medir en este caso el servidor porque él no está transmitiendo segmentos, así que no corresponde hacer una medición. Hay otras reglas en la cuestión relacionada con el sello de tiempo, por ejemplo, qué sucede cuando se edita un ACK acumulativo, por ejemplo. Hay que decidir cuál valor se copia en el ecoReply. Y se decide copiar el primero de los valores que llegó bien. Por ejemplo, acá hay 3 segmentos con distintos valores de tiempo, 1, 2 y 3 en este caso, y cuando se hace el ACK acumulativo, entonces se decide poner en el ecoReply el del primero. De este modo, se permite al extremo que está midiendo considerar el tiempo de procesamiento adicional debido a que se retrasó en cierto modo el ACK. Después hay otras situaciones, 2 situaciones, en las que también hay que poner reglas para la medición de RTT, por ejemplo, el caso de un segmento perdido o el caso de segmentos que llenan un hueco en el flujo de bytes. Por ejemplo, si ustedes ven, en el primer caso de este ejemplo, se hace ecoReply directamente al valor, se copia directamente el valor de tsval, no ha habido nada fuera de orden ni nada. Entonces se puede medir el RTT para el segmento A. Sin embargo, después llega al servidor primero el segmento C antes que el B, con un valor propio, tsval 3, por ejemplo, y entonces acá hay que imponer una regla para decidir cómo se hace el ecoReply. La regla que se elige es repetir la del último que haya llegado bien. Y en el caso de que luego llegue el segmento que faltaba, por ejemplo, como pasa acá, que luego llega el B, la regla dice que hay que responder con el ecoReply de ese segmento, para tener en cuenta todo el retraso, digamos, que pudo haber tenido ese segmento en la red.
Y después hay otro problema que generó una nueva opción, que es que para redes de alta velocidad puede suceder que el número de secuencia dé toda la vuelta y empiece a repetir la numeración sobre la misma conexión. Esto es lo que genera un mecanismo que se llama protección contra que la secuencia dé vuelta. Y entonces ese mecanismo se maneja también con la opción de sello de tiempo. Tenemos que pensar que con 32 bits, los 32 bits originales del número de secuencias se pueden escribir o numerar hasta 4 GB. Si la numeración se agota y comienza nuevamente sobre la misma conexión, entonces puede haber problemas, porque si un segmento se demorara en las colas de los routers por un tiempo comparable a lo que se tarda en utilizar los 32 bits del número de secuencia, entonces podría aparecer, digamos, luego con un número de secuencia repetido. Entonces, por eso hay que tener esto en cuenta. También la cuestión de que la conexión cuando termine se establece sobre el mismo par de sockets, el segmento retrasado de la vieja conexión, habíamos dicho que podía caer dentro de la ventana actual, pero eso ya está contemplado por el protocolo con el timer de MSL. Es decir, que para la cuestión de que aparezcan segmentos viejos porque se acabó la numeración, se necesita un nuevo mecanismo que es pause. Pero para la cuestión de las encarnaciones, eso ya lo maneja el timer MSL. También, asociado al consumo completo del número de secuencias, se puede definir un tiempo que se llama tiempo de wraparound o de dar la vuelta, que sería 2 a la 32 por 8, porque está en la numeración en bytes, dividido RB. Y ese tiempo tiene que ser mayor que 2 veces el tiempo máximo de vida del segmento. En realidad tomamos ese valor dividido 2 y a eso lo llamamos tiempo de wrap. Por ejemplo, en una red de Ethernet rápida, el tiempo de agotamiento, si lo calculamos, sería 2, por ejemplo, de 100 megabits, sería 2 a la 31 por 8 dividido 100 megas, 171,8 segundos. Sería levemente superior al tiempo de vida máximo del segmento, que recuerden que andan los 2 minutos. En una red gigabit, por ejemplo, ya el tiempo sería solo de 17,18 segundos, muy inferior a MSL. Entonces el problema evidentemente se va a presentar con enlaces de alta velocidad. Pero también es cierto que en realidad hay una velocidad efectiva de transferencia que queda en realidad establecida por el tamaño de la ventana anunciada. En este sentido, la velocidad efectiva se podría expresar como la relación de 2 a la 16, que sería el tamaño máximo de la ventana, dividido el tiempo de ida y vuelta. Entonces, si calculamos esas velocidades efectivas, nos damos a dar cuenta, por ejemplo, supongamos que tomemos un caso en que el tiempo de ida y vuelta sea del orden de los 10 milisegundos, esa velocidad efectiva queda, de transferencia queda reducida a 2 a la 16 sobre 10 milisegundos, 6,55 megabits. Y si con esa velocidad efectiva calculamos el tiempo de RAT, esto ya nos está dando 43,7 minutos. Es decir que esta cuestión del control de flujo pone un poco una limitación a este problema. Otro ejemplo sería tomar, por ejemplo, una ventana escalada, supongamos en un valor 8, y calcular la velocidad efectiva, ahora es de 52,4 megabits, y el tiempo de wrap es un valor ya más cercano a MSL. O sea que la opción del escalamiento de ventana hace que la velocidad efectiva se acerque más a la real. Una manera de solucionar el problema podría ser aumentar el número de bits del campo de número de secuencia, pero eso exigiría, digamos, cambiar el protocolo por otra versión. Por eso es que se elige usar una opción de sello de tiempo que permite agregar un valor de 4 bytes al segmento transmitido, y entonces esa opción es como que pasa a formar parte del número de secuencia. Porque este tiempo, acuérdense que pasaba igual que en el caso del sello de tiempo para medir el RTT, es un reloj, digamos, que corre junto con el protocolo de forma monótonamente creciente. A este mecanismo de asociar el sello de tiempo al número de secuencia es al que se llama el mecanismo de protección contra que el número de secuencia dé la vuelta, o pause.
el sello de tiempo entonces se usa, como les decía, como una extensión del campo de número de secuencia de 32 bits. Si acá hay algún peligro de ataque, por ejemplo, si se envía al servidor un paquete con un número de secuencia que sea válido para la conexión, pero en el timestamp, por ejemplo, se coloque un valor bastante posterior. Entonces lo que va a pasar es que se van a invalidar todos los paquetes realmente recibidos del transmisor original. Vamos a ver esta opción en un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos que se transmitan los segmentos, por ejemplo, a B, C y D, cada uno, vamos a suponer, por dar un ejemplo, de 1 GB. Entonces, después que se transmite D, van a ver que lo que va a pasar es que el número de secuencia vuelve a 0, da la vuelta para el segmento E. Y entonces, por ejemplo, elegimos un ejemplo en que el segmento A llega bien, el B llega bien, pero por ejemplo se pierde la CK y entonces B es retransmitido. Mientras tanto, el C llega bien, el D llega bien, ustedes verán que cada uno tiene un número de secuencia y un sello de tiempo que va aumentando a medida que va pasando el tiempo. El E, por ejemplo, llega bien, ahí justo el número de secuencia da la vuelta, y cuando llega el F, por ejemplo, que tiene, si ustedes se fijan, el mismo número de secuencia que el B, también llega el B. Pero ¿qué va a pasar? Como el sello de tiempo del B es 2 y el del F es 6, bueno, el protocolo lo va a poder manejar a esta situación. Así que así se utiliza la nueva opción de sello de tiempo para agrandar el espacio en número de secuencia. Bien, hasta acá la primera parte del curso de redes de datos y sus protocolos. Esperemos que les haya servido toda esta serie de videos y les agradecemos muchísimo su atención.